Bueno, vamos a arrancar entonces con el curso de Química Inorgánica Teórico. Lamentablemente, por las condiciones que ustedes todos conocen, las clases van a tener que ser virtuales, por lo menos durante todo el primer hemisemestre. Así que vamos a hacer estas clases por Zoom los martes y jueves de 14 a 15 y 30. Las clases yo las voy a grabar y les voy a poner un link, quedan subidas al canal de YouTube de la facultad y yo les voy a poner un link aquí en la página para que ustedes puedan acceder directamente a las clases por si las quieren volver a ver o para sus compañeros que no pueden estar a esta hora en la clase. Lo que les voy a pedir es que en este formato, digamos, de clase, que yo con la pantalla compartida no puedo ver el chat, así que si tienen preguntas, prefiero que me interrumpan. ¿Tá? Que prendan sus micrófonos y me interrumpan, ¿tá? Y me pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero no escriban en el chat porque con la pantalla compartida a mí se me complica verlo al mismo tiempo, ¿tá? Bueno, vamos a ver un poquito entonces, si es que puedo pasar a la diapositiva. Ahí funciona. ¿Cómo es la estructura del curso de Química Inorgánica Teórico? ¿Sí? Ahí tenemos dos bloques que tienen los temas principales del curso. Los naranjitas son los que van a ocurrir en el primer hemisemestre y los violetas son los que van a ocurrir en el segundo hemisemestre. ¿Sí? Como les dije hoy al principio, yo voy a dar los teóricos en el primer hemisemestre y Raúl los del segundo hemisemestre. ¿Sí? La idea un poco de esta organización, se las voy a contar un poco más adelante con más detalle, es que durante el primer semestre veamos un montón de herramientas que a ustedes les van a permitir en el segundo hemisemestre comprender mejor la química de todos los elementos de la tabla periódica y tratar sobre todo de sistematizar las propiedades químicas y el comportamiento químico de los elementos y compuestos. ¿Sí? La idea es entonces eso. Bien, respecto a la bibliografía, ustedes seguramente ya vieron en la página, tenemos este libro, por llamarlo de alguna manera, que es el material de apoyo al curso de Química Inorgánica, que es un material que fue hecho por nosotros, por docentes del área Química Inorgánica, ya hace unos años, y que lo hicimos con el objetivo, digamos, de que contuviera los conceptos básicos que nosotros vamos a desarrollar en el curso de la forma que nosotros queremos encararlos, porque teníamos problemas con la bibliografía disponible de que en muchos casos no enfocaban los temas de la forma o todos los temas de la forma que nosotros lo queríamos encarar. ¿Tá? Este manual de apoyo de química inorgánica es una guía, ¿sí? Ustedes van a tener al final de cada capítulo otra bibliografía que pueden utilizar para profundizar sobre los distintos temas. ¿Tá? Este manual de apoyo de química inorgánica está publicado ya, como les dije, en la página web del curso para que ustedes ya lo tengan disponible. Una cosa importante es que a partir del año pasado, cuando Raúl y yo nos hicimos cargo de este curso, de alguna manera reordenamos un poco las temáticas dentro del curso. Entonces ustedes van a notar que los temas no los vamos a dar en el mismo orden en el que están en el manual. O sea, todo el contenido es exactamente el mismo, lo que está en el manual es lo mismo que vamos a ver en el teórico. Eso no se preocupen porque va a ser así. Lo que sucede es que hay como una especie de reordenamiento de algunos temas y de algunos conceptos. Entonces lo que nos vamos a hacer nosotros es, al final de cada uno de los temas, les vamos a decir, miren, esto que acabamos de dar, lo pueden leer en el manual de apoyo, en tal capítulo, esta otra parte en tal otro capítulo, ¿sí? Para que ustedes tengan una guía más clara de cómo apoyarse desde el punto de vista de la bibliografía con el manual. Bien. Respecto a las clases, como les dije hoy, vamos a tener los teóricos los martes y jueves por Zoom, en el primer hemisemestre, por lo menos, y durante la clase, además de hablar yo como un loro, vamos a utilizar el Mentimeter. No sé si alguno de ustedes ya lo usó en algún otro curso o en química general, capaz, pero no sé, por el año pasado virtual, no sé si lo usaron. El Mentimeter es una aplicación muy sencilla, muy chiquitita, que la pueden bajar en su celular, buscan ahí Mentimeter y la bajan, o si no, pueden, sin bajarla, igual participar
utilizando online, ¿sí? En menti.com. ¿Sí? Entran a menti.com y ahí les va a aparecer un lugar donde tienen que poner un código para responder unas preguntas. La idea del Mentimeter es eso. Yo les voy a hacer preguntas a lo largo de las distintas clases para que ustedes puedan responder a través del Menti y lo podamos hacer un poco más interactivo estas clases. ¿Está? ¿Probamos? ¿Quieren? Ahí, cuando vean que aparezca en mis diapositivas este chirimbolito ahí, que tiene un signo de pregunta, corresponde a una pregunta del Mentimeter, ¿está? Entonces vamos a ver si funciona, vamos a probarlo con esta, que es una pregunta general, y vemos, ¿está? Pueden, como les dije, pueden bajar la aplicación, que son unos segundos para bajarla e instalarla, o si no, directamente ponen menti.com en su teléfono y pueden usarlo de ahí, ¿está? Entonces yo voy a apretar acá, se supone que lo que va a ocurrir es que se va a abrir la aplicación. ¿Ustedes ven la aplicación ahora o siguen viendo No, la seguimos viendo las presentación? diapositivas. Ah, me lo sospeché desde un principio. Esperen, que tengo que modificar eso. Voy a dejar de compartir de nuevo. Ténganme un poco de paciencia porque esta cuestión no es así nomás. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Ahora ven? Está, muy bien. Y la pregunta que dice es, mi carrera es, para que me cuenten ustedes qué carrera están haciendo. Y lo que ustedes tienen que poner en la aplicación es el código ese que está ahí arriba. Para esta pregunta, 31480322. Y ahí van a aparecer unas barras con las respuestas que ustedes vayan poniendo. Pero vamos a esperar unos segundos para que respondan. Perdón, profe, Sí. ¿Cómo es que? ¿Cómo entro a esto? Menti.com. En el buscador de Google pone eso nomás y te aparece una ventanita donde tenés que poner el código de la pregunta. Muy bien, bueno, ahí vieron de los 162 que estábamos actualmente aquí en el Zoom, 116, que es acá ahí son las personas que ya están contestando, ahí empezaron a contestar. Y tenemos en algún momento, yo lo que voy a hacer es deshabilitar, digamos, la pantalla para que ya no puedan contestar más, pero ahora igual puedo hablar encima de que siguen contestando. Y ya podemos ver que tenemos un empate entre los que hacen, ganaron los farmacéuticos, entre los que hacen química farmacéutica e ingeniería química, parece que son los mayoritarios, de acuerdo a lo que ocurre en la facultad. También tenemos bastantes bioquímicos clínicos, algunos químicos y otros que ya me contarán en algún momento cuál es la carrera que están haciendo. ¿Tá? Esto era simplemente para mostrarles cómo funciona el Mentimeter. Lo vamos a usar para cortar un poco esta cuestión de la clase en la que hablo yo solo, ¿sí? Que es la que nos obliga, lamentablemente, la pandemia. ¿Tá? Muy bien, entonces, en un momento yo voy a cerrar y se supone que volvimos a mi presentación. Sí, sí. Sí. Esta parte funcionó bien. Muy bien, así que vamos a usar el Menti en el correo de la clase, lo vamos a empezar a usar hoy y según cómo vayamos de tiempo, vamos a tratar de usarlo bastante para que no sea tan aburrido. Bien, después de la clase, ustedes van a contar con ejercicios de cada uno de los temas. ¿Sí? Hay un repartido con una serie de ejercicios de todo tipo, preguntas abiertas, ejercicios de multiplicación, ejercicios de verdadero o falso, de todo un poco, para que ustedes se entrenen en distintas formas de evaluación, en las distintas formas de responder, digamos, a los ejercicios de los temas. Así que vamos a tener un repartido. Yo se los voy a cobrar seguramente mañana, el de la introducción, el de las 2 primeras semanas. Pero en general se los vamos poniendo a medida que van transcurriendo las clases, ¿sí? Además, ustedes cuentan con el foro académico en la página. El foro académico es para que ustedes hagan preguntas de lo que sea, dudas que le quedaron del teórico, dudas de los ejercicios, que pregunten el ejercicio que no me salió. Usen el foro académico. En esta circunstancia de pandemia que estamos y en absoluta falta de presencialidad, es la forma más directa que tenemos de comunicarnos entre nosotros. O sea, tanto Raúl como yo vamos a tratar de estar atentos al foro académico para contestarles lo antes que podamos nosotros, para que ustedes no tengan que esperar
y puedan recibir la respuesta rápidamente como se merecen. Así que traten de usarlo porque es muy útil para las personas que hacen las preguntas, pero es muy útil para los demás, para sus compañeros, para todos. Darle una bichada al foro académico, ver qué preguntó el compañero, qué contestó otro compañero, que eso es una cosa que está muy buena. Cuando alguien pregunta, otro compañero puede contestar. Nosotros igual siempre vamos a estar ahí tratando de decir, esto está bien, esto está mal, acá se puede mejorar de tal manera la respuesta, etcétera, etcétera. Y si usamos bien el foro académico es una forma de construir la respuesta a los ejercicios, ¿sí? Si ustedes son ordenados en el foro académico y ponen en el tema del foro ejercicio 5 de la introducción, y todo lo que hablemos dentro de esa conversación sea sobre el ejercicio 5 de la introducción, lo que ocurre es que se empieza a construir en sí misma la respuesta a los repartidos. ¿Sí? Nosotros no tenemos respuesta a los repartidos, no la tenemos hecha, porque consideramos que parte del valor de los ejercicios es que ustedes mismos piensen las respuestas y las vayamos construyendo entre todos. Y cualquier duda y lo que fuera, siempre se puede preguntar en el foro académico. ¿Está? Así que recomiendo fuertemente el uso del foro académico. Y otra cosa que vamos a tener son horarios de consulta. Todavía no fijamos un horario, pero seguramente van a ser los viernes, tipo a esta misma hora del teórico. Vamos a tener todas las semanas, no esta semana, a partir de la semana que viene, ¿sí? A partir de las semanas 2, un horario de consulta donde lo que no les haya quedado claro en el foro o lo que fuere, lo pueden consultar personalmente, bueno, personal pero virtualmente, a través de ese horario de consulta. ¿Está? Bien, hablemos un poquito de la evaluación del curso. La evaluación que está aprobada por el Consejo de la Facultad de Química y que está vigente al día de hoy, a pesar de la situación de pandemia, es que hay 2 exámenes parciales que valen 20 puntos cada uno. Lo que está decidido al día de hoy es que el primer parcial, que va a ser son las semanas del 7 y del 14 de junio, en general, inorgánica, les digo, en el calendario perpetuo siempre es el primer día. No sé si va a cambiar, porque ahora con la pandemia muchas cosas han cambiado, pero en el calendario perpetuo era los lunes de la primera semana, les aviso para que lo tengan presente. Va a ser virtual, está votado por el Consejo de la semana pasada, es una resolución que los primeros parciales van a ser seguramente virtuales. Varios de ustedes estarán preguntando en qué modalidad va a ser el parcial, si va a ser de múltiple opción, si va a ser preguntas abiertas, si va a ser verdadero o falso, si va a ser mezclado. No tengo la respuesta para dar todavía. Estamos tratando de ver qué es lo mejor. Se imaginarán que en cuanto tengamos una definición, se los vamos a hacer saber para que ustedes tengan claro cómo es que los vamos a evaluar. ¿Está? Y ahí está la ganancia, ¿sí? Con un puntaje mayor o igual que 20, se exonera. Recuerden que para exonerar tienen que tener un mínimo de 7 puntos en ambos parciales. ¿Sí? Si en algunos se sacan menos de 7, de 7 de 20 no pueden exonerar. Aprueban entre 12 y 20 y menos de 20 no aprueban, que significa que pueden dar igual el examen hasta la siguiente vez que se dicte el curso. ¿Sí? Pero además de los parciales de esta parte de la evaluación tradicional, nosotros decidimos a partir del año pasado incluir unas actividades opcionales en el Moodle. Estas actividades, como su nombre lo dice, son opcionales. El que quiere la hace, el que no la quiere no la hace. Y son como una especie de bonus track. ¿Sí? ¿Por qué le digo que son un bonus track? Porque son actividades que ustedes van a poder hacer a través de la plataforma, pero que les valen puntos, que si las quieren hacer, les valen puntos que se van a sumar a lo que ustedes se sacan en los parciales. El que no la quiere hacer, hace solamente el formato de evaluación tradicional y estamos bárbaros. Pero el que quiere, tiene esa chance. En el primer semestre va a haber cuestionarios de 5 preguntas cada una, de múltiple opción. Cada pregunta va a valer 0,1 puntos de los siguientes temas, como dice ahí: estructura de elementos y compuestos, ácidos y bases, química, solución acuosa, introducción a los compuestos de coordinación. ¿Sí? De esos 4 temas va a haber cuestionarios. Los cuestionarios van a estar en el Moodle. Van a ser el cuestionario elige las 5 preguntas que le va a tocar a cada uno de los estudiantes al azar, de una base grande de preguntas que nosotros ya tenemos hechas. Ustedes responden esa pregunta y automáticamente tienen el puntaje que se sacaron porque se los da directamente el Moodle. ¿Sí? De los 4 cuestionarios que van a poder hacer, ustedes van a poder, si quieren, obtener un máximo de 2 puntos que automáticamente se va a sumar al resultado del parcial.
Entonces sacan 5 en el parcial, se van a sacar 7. ¿Sí? Lo cual si se sacaban 5 no tenían la chance de exonerar, si hicieron las actividades obligatorias, si llegan a 7 van a tener la posibilidad de exonerar. ¿Sí? Se suma automáticamente. Por eso le decimos que es un bonus track. En el segundo hemisemestre, las actividades ya no son cuestionarios de múltiple opción, sino que son ejercicios abiertos. Una pregunta, un problema general abierto. Ustedes van a tener un tiempo para hacerlo. Lo pueden hacer en grupos de hasta 2 personas. ¿Sí? Van a poder elegir de 2 o 3 problemas posibles, eligen el que quieren, se juntan con un compañero o lo hacen solos, y ese puntaje nosotros sí le vamos a corregir nosotros, y le va a tener un máximo de calificación también de 2 puntos que se suma al segundo parcial. ¿Sí? Repito, esas actividades son absolutamente opcionales, el que la quiera la hace y el que no quiere no la hace. Si las hacen y les va mal, no tiene ninguna contraindicación, o sea, nada les va en contra. ¿Sí? Si ustedes las hacen y se sacan 0, no pasa nada. Es lo mismo que no los hubieran hecho. Además de los puntos que pueden juntar, que les pueden servir para la ganancia, hacer esas actividades también les sirve como parte de su autoevaluación, ¿verdad? Por eso yo les sugiero, desde todo punto de vista, que las hagan. ¿Sí? En el segundo hemisemestre, que hay una modalidad un poco distinta, nosotros también les vamos a poner cuestionarios del tipo de los primeros semestres sin calificación, eso sí, como cuestionarios de autoevaluación, ¿sí? Para que ustedes puedan ir siguiendo cómo van de cada uno de los temas. ¿Tá? Pero esto que está escrito aquí lleva nota y la nota se suma a los parciales. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de esto que expliqué del curso? Yo tengo una duda. Sí, escucho. Sobre el material del curso. Sí. Creo que fue hasta ayer. En YouTube estaba disponible un conjunto de videos. Sí. Que presentaba el teórico del curso. Lo bajé. Sí. Fui ¿Se yo. puede volver a subir ese material? A ver, la idea, eso que está ahí, para empezar está incompleto, porque el año pasado hubo teóricos que se dieron presenciales, otros que se grabaron videos y no se subieron a YouTube. Bueno, y la idea es que ustedes vayan siguiendo el curso 2021. Por eso yo bajé esos videos, que son correspondientes al curso viejo, y voy a subir, después de cada una de las clases, los videos de 2021, ¿tá? Porque el tener distintas versiones del video me parece que iba a llevar a mucha confusión, y preferí hacerlo así, ¿sí? Bajar los videos viejos y vamos a ir subiendo los videos de cada clase, tal cual si esto fuera un curso normal, digamos, pero lo más normal que podemos. ¿Y no se podrían subir como para tenerlos ahí en cuenta? Como porque yo los estaba usando, por lo menos en mi caso, para ir adelantando, ir preparando como ir viendo los videos, para ir adelantando un poco la materia. Entiendo. ¿No se podría subir para continuar haciendo eso? ¿Sabés lo que pasa? El problema que tiene es ese que yo te veo, que el que yo le veo, es que en realidad, para empezar está incompleto, y para seguir, bueno, de un año a otro nosotros podemos cambiar el enfoque de algún tema, hacer más énfasis o menos énfasis, y después eso puede llevar a confusiones. Yo preferiría que no. Que si vos querés adelantar, que me parece bárbaro, está re bueno que leas en el manual y que busques en profundizar en los libros, pero yo preferiría que hubiera una sola versión de los videos, ¿tá? Disculpen, pero me parece que va a ser medio caótico si no, ¿tá? Gracias. De nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo una consulta. Sí. Yo voy a preparar el examen. Sí. Y quería saber si los bonus track, esos que tú hablaste, están disponibles para solo practicar aunque esté dando el examen. Van a estar disponibles para vos. No sé, a vos no te van a valer nada, pero van a estar disponibles para cualquiera que entre en el Moodle. Ok, buenísimo. Nosotros no tenemos cómo chequear si la gente está cursando por primera vez o para el examen o lo que fuere. Así que van a estar disponibles igual que para todos tus compañeros. Ok, gracias. No te valen puntos, pero sí los puedes hacer. Sí, obvio. Sí, buenísimo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí. Esos ejercicios extras, vos puedes hacer los que quieras y los que quieras no, o si los haces... No. Lo haces el que quieras. Un día te pintó hacer un cuestionario, lo haces, la semana siguiente no lo quieres hacer, no lo haces. Bien, gracias. ¿Está? Muy bien. Vamos a entonces arrancar de una vez
con el curso de química inorgánica y en particular con la introducción, ¿sí? Que es el tema que vamos a desarrollar por estas 2 semanas, ¿sí? Y como introducción al curso de química inorgánica, lo primero que tenemos que plantearnos es qué es la química inorgánica para nosotros, ¿sí? Yo les puse ahí algunas definiciones. La definición de la Real Academia Española, que dice que es la química de los cuerpos simples y de los compuestos que no contienen carbono en su molécula. Lo de la química de los compuestos simples, que alguien me lo explique. Si alguien piensa que que las cosas inorgánicas son simples, no pasó por esta facultad. Pero bueno, esa es la definición de la Real Academia Española. Ahí tenemos una definición de Google. Googleé simplemente química inorgánica. Esa es un poco más parecida a la realidad. Dice: la química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos. Es decir, los que no poseen carbono e hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la orgánica. O sea, nos deja todo para nosotros Google, excepto los enlaces, los compuestos que tienen enlaces carbono e hidrógeno. Y los libros de texto de inorgánica dicen algo parecido. La química inorgánica estudia la estructura, propiedades y reacciones de los elementos y sus compuestos, y engloba todo. Como muchas áreas de conocimiento, no hay un límite preciso entre la química inorgánica, la química orgánica u otras químicas, ya que el conocimiento está actualmente absolutamente integrado, no solo globalizado, sino también integrado. Entonces la química inorgánica se encarga de resolver problemas que tienen que ver con la química de todos los elementos de la tabla periódica. Le dejamos un poco el carbono a la química inorgánica, pero en consonancia con problemas que tienen que ver con biología, problemas que tienen que ver con ambiente, problemas que tienen que ver con distintas áreas del conocimiento. Si no hay un límite, esto es lo inorgánica y lo demás no nos toca, ¿sí? Así que nos toca bastante, ¿sí? Y como decía una definición por ahí, nos toca la química de todos los elementos, ¿sí? Sacando un poquito de la química del carbono, ¿sí? O sea, nos toca la tabla periódica entera. Y por suerte tenemos a la tabla periódica, ¿sí? Que la tabla periódica nos va a ayudar de alguna manera a sistematizar ese conocimiento, ¿sí? Porque si no sería imposible abarcar desde un punto de vista exclusivamente descriptivo las reacciones de los elementos y compuestos de toda la tabla periódica, que como ustedes saben son más de 100. O sea, de alguna manera tenemos que encontrar la forma, desde la química inorgánica, de sistematizar ese conocimiento, para, a partir de la posición de los elementos y sus compuestos en la tabla periódica, ser capaces de hacer predicciones sobre comportamiento químico o dar explicaciones, ¿sí?, que tengan que ver con esa posición en la tabla periódica al comportamiento químico de los elementos y sus compuestos, ¿sí? Nosotros siempre nos reímos acá en el área de inorgánica porque cuando uno le dicen tal compuesto reacciona de tal manera, todos tenemos la sensación de que si no tenemos una tabla periódica delante, no podemos responder esa pregunta. Siempre intentamos mirar la tabla periódica porque la posición de un elemento en la tabla periódica nos da una información gigantesca sobre su comportamiento químico. Entonces el objetivo nuestro en este curso es que a ustedes les pase lo mismo, ¿sí? Que cuando nosotros terminemos este curso ustedes tengan la tendencia siempre a que quieran explicar un comportamiento químico, quieran predecirlo, miren la posición de ese elemento en la tabla periódica, ¿sí? Así que la tabla periódica va a ser para nosotros nuestro hilo conductor, digamos, a lo largo de todo este curso. Y como yo les decía, la química de los elementos y los compuestos, la química inorgánica, es una química que no está circunscripta a compuestos inorgánicos, ¿sí? Y no está circunscripta solo a cosas inorgánicas, sino que tiene aplicación en distintos campos del conocimiento. Y yo les pregunté hoy cuáles eran sus carreras por ahí, y les puedo poner ejemplos, y hay millones de ejemplos de todas las carreras que ustedes me pusieron ahí, en los que la química inorgánica está involucrada. La química inorgánica digamos, la química inorgánica moderna tuvo mucho que ver con el desarrollo de métodos de obtención de compuestos inorgánicos. Esa fotito que yo les puse ahí es una planta de obtención de soda e hipoclorito, es una planta de tipo cloro-soda. Es un esquema de una planta, que es una de las industrias más importantes desde el punto de vista inorgánico, ¿sí? Estos procesos de generación de compuestos inorgánicos son
están íntimamente relacionados con el trabajo que mañana va a ser un ingeniero químico, ¿sí? Pero también la química inorgánica está relacionada con el desarrollo de materiales, ¿sí? Ahí yo les puse materiales muy particulares, esto lo saqué de la página de la NASA, ¿sí? Un material cerámico, que son unos óxidos mixtos de boro y aluminio, que son materiales que son fibrosos y que se utilizan para trajes espaciales, pero todos los materiales que nos rodean, digamos, tienen que ver con la química inorgánica, ¿sí? Hasta desde el desarrollo de chips de computadoras hasta distintos materiales para fabricar puentes, todo eso está en el ámbito de la química inorgánica, en particular de la química de materiales, ¿sí? Pero también tiene que ver la química inorgánica con la biología y con la química farmacéutica en particular. Ustedes saben que hay muchos compuestos inorgánicos, muchos compuestos metálicos que están actualmente en uso clínico. El ícono de esos es el cisplatino, eso que yo les muestro ahí. El cisplatino es un compuesto antitumoral, el cisplatino y otros compuestos de platino, que se usa actualmente en clínica para el tratamiento de distintos tipos de tumores, ¿sí? Y es un complejo, ahí como ustedes lo ven, así de sencillo, que tiene como metal platino. Pero como ese, hay muchos otros fármacos que incluyen iones metálicos, o sea, la química, la parte de la química farmacéutica, la parte del medicamento, también está íntimamente relacionada con la química inorgánica. Y no solo desde el punto de vista del principio activo, sino desde el punto de vista de la fabricación del medicamento, de los excipientes, etcétera, etcétera, también tienen que ver con la química inorgánica. Y también tiene que ver la química ambiental con la química inorgánica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la contaminación por metales pesados o el seguimiento, digamos, de la pureza de agua, de aire, de lo que fuere. También tiene mucho que ver entonces con metales y con elementos que en realidad corresponden a la química inorgánica. Y también ustedes dirán, bueno, yo soy bioquímica clínica, ¿qué tiene que ver un bioquímico clínico con la química inorgánica? Muchísimo. La mayoría, muchos de los procesos que ocurren en nuestro organismo involucran enzimas o proteínas que contienen metales. Yo ahí le puse la fotito de la hemoglobina porque es lo más conocido, que contiene ahí el grupo hemo con el hierro. Y la función de los iones metálicos en los sistemas biológicos es fundamental. Y para un bioquímico clínico, conocer el comportamiento químico de los iones metálicos para comprender después cómo se van a comportar en el organismo también es fundamental, ¿sí? Solo estos son unos mínimos ejemplos de las distintas áreas que involucraría el estudio de la química inorgánica, ¿sí? Pero para llegar a toda esta cantidad enorme de aplicaciones, lo primero que tenemos que hacer nosotros es comprender el comportamiento químico, estudiar el comportamiento químico de los distintos elementos, en principio en sus formas más simples, ¿sí? En sus sales simples, y de alguna manera poder aplicar ese conocimiento después al desarrollo de todas estas cuestiones. Entonces, un poco los objetivos de este curso son esos. Estudiar el comportamiento químico de los elementos, de todos los elementos de la tabla periódica y sus compuestos, de una forma sistemática, ¿sí? De una forma que no necesitamos aprendernos de memoria cómo reaccionan todos los elementos, sino que con el estudio sistemático de las propiedades atómicas y de las reacciones de los distintos elementos en función de la tabla periódica, seamos capaces de explicar comportamientos químicos, predecir otros, etc. ¿Sí? Así que ese es el objetivo muy general de este curso. Entonces, en ese sentido, vuelvo a esta diapositiva correspondiente a la estructura del curso, en la que vamos a ver en este primer semestre qué herramientas necesitamos para, en el segundo semestre, estudiar toda la tabla periódica, ¿sí? Entonces, en este primer semestre lo que vamos a hacer es repasar algunas cosas de química general, porque hay algunas herramientas que ustedes ya vieron en química general, pero que tenemos que tener muy claras y tenemos que profundizar para poder utilizarlas en este curso. Y vamos a ver otras herramientas relacionadas, por ejemplo, con la estructura de los elementos y compuestos, con las reacciones ácido-base que pueden ocurrir, con la química de los elementos y compuestos en solución acuosa, y todo lo que tiene que ver con los compuestos de coordinación, que es todo o complejo, ¿verdad? Toda un área también muy importante de la química inorgánica, ¿sí? Todos esos van a ser insumos
que vamos a necesitar para después poder comprender y llegar a esa sistematización que yo les decía de la química y las reacciones de todos los elementos de la tabla periódica. En particular, entonces, en este primer semestre, vamos a, el cronograma del curso es más o menos vamos a tener 2 semanas de introducción, donde vamos a repasar y profundizar en algunos conceptos que ustedes ya vieron en química general, algunos que sí, otros que no tanto, pero son cosas que están muy relacionadas con cosas que ustedes ya vieron, pero que necesitamos, necesitamos tener claras para poder seguir. Debemos tener 2 teóricos de estructura, de elementos y compuestos, 2 de ácido base, 2 de química, solución acuosa y 2 de introducción a los compuestos de coordinación, ¿sí? Este cronograma tiene la ventaja de que, como los teóricos todos estos los voy a dar yo, es flexible, o sea, vamos viendo según el ritmo que vaya tomando la clase, que algún tema nos puede llevar más o nos puede llevar menos, y lo vamos a ir ajustando. Eso es lo que tiene de bueno que una sola persona de todas estas clases. Lo que tiene de malo es que me voy a tener que aguantar de aquí al final del primer semestre. Bien, empecemos entonces con la clase de hoy de la introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que queríamos ver hoy? Las cosas que vamos a ver en la introducción las podemos repartir en 3 grandes grupos. Vamos a hablar de las propiedades de los elementos, o sea, de las propiedades atómicas, ¿sí? De las propiedades que tienen los átomos, que ustedes ya conocen, que están relacionados con su posición en la tabla periódica, los que alguna vez le hemos llamado propiedades periódicas, ¿sí? Que son fundamentales conocerlas a fondo, ¿sí? Para después poder, según la ubicación de los elementos o sus compuestos en la tabla periódica, hacer predicciones respecto a su comportamiento químico. Predecir y explicar, que eso es nuestro fin. Nosotros no queremos aprendernos una serie de datos inconexos de memoria sobre reacciones de los elementos de la tabla periódica, sino que tenemos que tratar de sistematizar ese conocimiento, ¿sí? Bien, para sistematizar el conocimiento de los compuestos necesitamos conocer el tipo de enlace. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que posicionar en algún modelo de enlace, ¿sí? Ustedes vieron en química general, enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico. Entonces, cuando yo quiero analizar un determinado compuesto químico, yo tengo que posicionarme en algún modelo de enlace, porque el comportamiento químico de los distintos compuestos es diferente según el tipo de compuesto que sea. Un compuesto iónico no da las mismas reacciones que un compuesto covalente, ¿sí? O sea, un cloruro iónico se disuelve en agua, pero un cloruro de un no metal, un cloruro molecular, se hidroliza, da otro tipo de reacciones, ¿sí? Entonces tengo que saber en qué modelo de enlace me tengo que parar, porque a partir de ahí voy a tener que tratar de hacer, de explicar los comportamientos químicos o hacer predicciones en los casos que se pueda, ¿sí? Y respecto a las reacciones químicas, vamos a hablar de 2 grandes temas, que son la termodinámica y la cinética. En términos absolutamente aplicados. ¿Por qué? Porque yo necesito, A reacciona con B para dar C. ¿Qué tengo que mirar para saber eso? ¿Sí? ¿Qué parámetros termodinámicos tengo que ver? Y si la termodinámica me dice que la reacción de A con B para dar C va a ocurrir, ¿se da con una velocidad apreciable? ¿Hay algún impedimento respecto a la cinética que haga que esa reacción no se dé? ¿Sí? Todas son cosas entonces que vamos a tratar de englobar, ¿sí? en estas 2 semanas de introducción para a partir de ahí empezar a generar el conocimiento respecto a las propiedades químicas y la reactividad de los distintos elementos y compuestos, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Dijimos que nos toca la tabla periódica entera, y bueno, es lo que hay. Nos tocó eso a los inorgánicos, así que vamos primero que nada a ver, como todos sabemos, que los elementos de la tabla periódica están ordenados según su número atómico, en grupos, que son las columnas de la tabla, y en períodos, que son las filas, o sea, las horizontales, ¿sí? Los grupos tienen similares configuraciones electrónicas, configuración de la capa de valencia, cada uno de los grupos, ¿sí? Y en los periodos, cuando nos vamos viendo a la derecha, Z va aumentando el 1, o sea, cada vecino tiene un protón más en el núcleo y un electrón más en la periferia, ¿sí? Y eso da lugar a
lo que nosotros conocemos como los bloques dentro de la tabla periódica, ¿sí? Los grupos 1 y 2, alcalinos y alcalinotarios, son el bloque S, como ustedes saben. Los elementos de los grupos del 13 al 18 son los elementos del bloque P, ¿sí? Porque su electrón más externo de la capa de valencia es un electrón de tipo P, ¿sí? Y tenemos también en el medio el bloque D, ¿sí? Que está formado por 3, o en realidad ahora 4, pero las que vamos a estudiar nosotros son 3 series de transición. La primera serie de transición, la segunda y la tercera. Nos quedó allá afuera el hidrógeno, que no pertenece a ningún bloque. El hidrógeno es el hidrógeno y lo vamos a estudiar aparte, como corresponde, ¿sí? Y después nos quedan el bloque F, que lo tenemos ahí abajo, los lantánidos y los actínidos, cuya química también vamos a tratar de estudiar. Entonces nosotros nos vamos a basar en esta división de la tabla periódica para agrupar el comportamiento químico de los elementos, ¿sí? Entonces vamos a estudiar por un lado el bloque S, por un lado el bloque P, por otro lado el bloque D y por otro lado el bloque F, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus comportamientos químicos son relativamente agrupables, ¿sí? Iba a decir, son diferentes entre sí, en algunos casos, en otros no tan diferentes, pero sí es fácil, digamos, agruparlos de acuerdo al bloque al que pertenecen, ¿sí? Así que eso va a ser lo que vamos a utilizar nosotros como herramienta para la sistematización, como yo les decía. Bien, dentro de las propiedades atómicas o de las propiedades de los átomos, vamos a estudiar las que ustedes recontra conocen, que son el tamaño atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Déjenme hacer un paréntesis en la electronegatividad, porque la electronegatividad estrictamente no es una propiedad atómica, no es una propiedad del átomo aislado, como vamos a ver, pero bueno, la podemos poner en este grupo de propiedades de los elementos, ¿sí? Todo esto, el tamaño, la higienización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, ustedes ya lo vieron en química general. Lo que vamos a hacer ahora es pasar rapidito por todas estas cuestiones, tratando de ver sobre todo la variación a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Porque es una herramienta que sí o sí vamos a necesitar para el futuro, ¿sí? Así que yo les recomiendo que ustedes repasen de sus apuntes o de sus libros de química general, además de esto que vamos a repasar entre todos. Bien, y arranquemos con el tamaño atómico, ¿sí? El tamaño atómico es algo bastante difícil de definir, porque ustedes saben que el átomo no tiene un límite, no hay un límite real, ¿sí? De la densidad electrónica de la periferia del átomo, ¿sí? Estrictamente, la densidad electrónica va tendiendo a 0, pero nunca se hace 0, como ustedes ya vieron en química general. Entonces, definir el tamaño del átomo es un poco difícil. Pero bueno, se toman algunas reglas arbitrarias, ¿sí? Para poder manejar esa información, ¿sí? Entonces, como tamaño del átomo, se define, digamos, el radio del átomo en su forma neutra, ¿sí? Pero el átomo en su forma neutra, en el 99% de los casos, nunca está aislado, ¿sí? Entonces no lo podemos medir aislado, y sí lo vamos a medir en función del radio atómico, que va a ser la distancia internuclear entre dos núcleos de dos átomos que estén pegados, ¿sí? De vuelta, les repito, en su forma neutra. Pero eso va a depender del tipo de átomo del que estemos hablando, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de un metal, lo que voy a poder definir es el radio metálico, ¿sí? En la red tridimensional de los metales, donde tenemos átomos todos iguales, ubicados en forma lo más compacta posible, yo voy a poder medir, se puede medir experimentalmente la distancia internuclear, y lo que voy a obtener de ahí es el radio metálico. Y el radio metálico lo voy a poder obtener para los metales, porque es la forma neutra que van a tener esos elementos unidos consigo mismos, ¿verdad? Bien. Pero después va a haber otros elementos no metálicos cuyo radio yo voy a poder definir como el radio covalente, ¿sí? Como la mitad de la distancia internuclear de dos átomos unidos por enlace covalente. No cualquier átomo se une consigo mismo por enlace covalente. Lo hacen, por ejemplo, algunos no metales, los halógenos que ustedes conocen, ¿verdad?
Ahí vamos a definir para los halógenos el radio covalente. ¿Podemos definir un radio metálico para un halógeno? No, porque un halógeno no forma una red metálica. Entonces vamos a tener que definir un radio metálico para los metales, para sodio, para hierro, para cobre, y un radio covalente para los no metales, ¿sí? Y después nos queda, por último, lo que se llama el radio de Van der Waals, porque, por ejemplo, los gases nobles no forman ni redes metálicas, ni covalentes, ni moléculas, sino que se encuentran como en estado gaseoso como átomos aislados, ¿sí? Ahí la distancia, la mitad de la distancia internuclear para dos gases nobles es lo que se llama el radio de Van der Waals. ¿Por qué? Porque las únicas fuerzas que unen a esos átomos son fuerzas de London en particular, ¿sí? De Van der Waals. Los radios de Van der Waals se utilizan también para definir distancias entre moléculas. Por ejemplo, yo tengo 2 moléculas de cloro, ¿sí? Y yo mido la distancia entre el centro de una molécula y el centro de la otra. A eso también se le llama radio de Van der Waals de la molécula de cloro, porque una molécula de cloro y otra está unida por radio de Van der Waals. Pero no sería tamaño atómico ahí, en ese caso que yo les estoy nombrando, ¿sí? Bien. Además de los radios atómicos, que son los que se definen para los elementos neutros, como yo les decía, y se pueden medir como la mitad de la distancia interatómica de ese elemento unido consigo mismo en las distintas circunstancias, vamos a tener los radios iónicos, ¿sí? Que es cuando un determinado elemento está formando un cation o está formando un anión, ¿sí? De nuevo, vamos a definir entonces el radio del cation y el radio del anión, como está ahí en el dibujito. Y esto simplemente para repasar una cosa que ustedes ya saben, que los radios de cation siempre son más chiquitos que el radio del correspondiente átomo neutro, ¿sí? Porque tenemos el mismo núcleo, menos electrones, ¿sí? Porque se ha formado un cation, entonces ese núcleo va a atraer con más fuerza a los electrones y por lo tanto el tamaño se contrae, ¿sí? Lo contrario ocurre con el radio del anión, que siempre es de mayor tamaño que el radio del correspondiente átomo neutro. Con el mismo argumento voy a tener el mismo núcleo que tiene el mismo Z, o sea, la misma carga positiva, la misma fuerza para atraer a más electrones, porque estoy hablando de un anión, y por lo tanto esos electrones necesariamente van a estar más alejados del núcleo y el tamaño del anión va a ser mayor, ¿sí? Y una cosa muy importante que ustedes tienen que recordar es que el radio iónico depende del estado de oxidación. O sea, hierro 2 es más grande que hierro 3. Cuanto más cargado es un catión, más chico es su radio, ¿sí? Y lo mismo pasa con los aniones, ¿sí? O sea, depende el radio del estado de oxidación. Vamos a ver también más adelante, no voy a entrar en detalles en eso ahora, pero vamos a ver más adelante que también depende, si yo quiero medir el radio iónico en el estado sólido, va a depender del tipo de estructura cristalina que tenga ese compuesto iónico cuando cristaliza, ¿sí? Bien, simplemente para recordar cómo definíamos entonces el tamaño atómico en función del radio, el radio atómico para los elementos neutros y el radio iónico, ¿sí? Para los cationes y aniones, ¿sí? Y ahí tenemos una grafiquita que debe ser la misma que ustedes vieron en química general, lo propuse a propósito para que les suene, donde tenemos la variación del radio a lo largo de la tabla periódica, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿quién son los elementos de la tabla periódica que tienen mayores radios atómicos? Los alcalinos. Los alcalinos, como tal cual dice ahí, son los que están ahí, bien arriba en todas las montañitas, ¿sí? ¿Y quiénes son los que tienen los radios más pequeños? Los gases nobles. Los gases nobles, que son los que están aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso ya nos da una pista, ¿sí? De que el radio atómico, cuando me muevo a la derecha en un periodo, ¿qué le va a pasar? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Es lo que estamos viendo acá. Si yo voy desde el litio hasta el neón, voy acá en la tabla periódica desde el litio hasta el neón, el radio aparentemente disminuye, con un máximo en el litio y mínimo en el neón. Y lo mismo pasa para cada uno de los periodos, ¿sí? Como ocurre siempre con algún saltito o alguna cuestioncita que no es, que haya alguna cuestión que después
más adelante en cada uno de los grupos vamos a ver por qué hay algunas irregularidades en esta variación. Pero en grandes números eso es lo que ocurre, ¿sí? En el periodo disminuye el radio de la derecha, y vamos a ver si nos acordamos por qué. Y en un grupo, ¿qué se ve ahí? Por ejemplo, en el grupo 1 de los alcalinos. ¿Qué le pasa al radio? Aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Aumenta en el grupo cuando yo bajo en el grupo. Se ve ahí clarito para los alcalinos, se ve también clarito para los gases nobles. Y vamos a tratar de acordarnos, acá tengo un Mentimeter, ¿cuál era la razón por la cual el radio, estoy tratando de que saquen sus telarañas de química general, el radio aumenta cuando yo bajo en un grupo? Y para eso vamos a responder esta pregunta en el Menti. Dice, el tamaño aumenta al bajar en el grupo debido a, y hay 3 opciones. Disminución de Z efectivo, aumento del número cuántico principal del electrón más externo y que cambia el tipo de orbital, SP o DF. Voten. Voy a ocultar la votación para que no... Porque está probado que si ustedes ven quién va ganando, votan al que gana. Así que oculté los resultados de la votación. Ahora se los muestro. ...78 votos. Cuando lleguemos a 100, les muestro el resultado y lo discutimos entre todos. A ver, vamos a mostrar. Bueno, tenemos casi un empate entre la disminución de Z efectivo, el aumento del número cuántico principal del electrón y que cambia el tipo de orbital, perdió por goleada. Pero ahí tenemos una lucha cuerpo a cuerpo entre las 2 primeras opciones, la azul y la rosada. A ver, ¿quién quiere argumentar a favor de la opción rosada? Si vos aumentás el N, estarías colocando un electrón aún más lejos del núcleo, por lo cual el Z efectivo disminuiría. O sea que el electrón tendría más a alejarse. A ver, vos decís que son las 2 correctas. La de disminución de Z efectivo y la del N. ¿Qué era el Z efectivo? Vamos a empezar desde Pero el Z efectivo no disminuye, aumenta. El Z efectivo no disminuye, aumenta. No sé quién está hablando porque no tengo a nadie puesto, pero te felicitado de esa respuesta. Z efectivo siempre aumenta cuando aumenta Z. Háganse un tatuaje con esa frase que está muy de moda. Z efectivo siempre aumenta cuando aumenta Z. ¿Por qué? Porque ¿qué era el Z efectivo? Z efectivo era la carga real que sentía un determinado electrón, ¿sí?, que está en la periferia, respecto al núcleo. ¿Y por qué la carga real? Porque entre ese electrón y el núcleo hay otros electrones que de alguna manera apantallan la carga del núcleo, ¿sí? Pero si yo aumento el Z en 1, el apantallamiento nunca puede aumentar en más de 1, ¿sí? El apantallamiento siempre es menor que lo que aumenta la carga nuclear efectiva cuando yo me muevo a la derecha un periodo, y lo mismo cuando pasa en el grupo. Entonces, Z efectivo siempre aumenta cuando aumenta Z. No hay ningún electrón que apantalle más que 1 de carga nuclear efectiva, ¿sí? De apantalla, o sea, de un apantallamiento que sea mayor que 1, eso no existe, no es posible. Entonces, siempre que aumenta Z, aumenta el Z efectivo. Y por lo tanto, el aumento del tamaño al bajar en el grupo no tiene que ver con una disminución de Z efectivo, porque Z efectivo aumenta y aumenta un montón, ¿sí?, entre un elemento y el siguiente. Lo que pasa es que en el elemento siguiente, el electrón más externo, que es el que utilizo para tener una idea de cuál es el radio atómico, está en un orbital con un número cuántico principal mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese orbital tiene un
máximo de probabilidad de encontrar el electrón más lejos que el núcleo, más lejos del núcleo. Entonces, el núcleo quiere atraer más fuertemente ese electrón, pero ese electrón está en un orbital que tiene un máximo de probabilidad que está lejos del núcleo y por lo tanto no lo va a poder atraer. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan de estas gráficas? ¿Sí? Que eran las correspondientes a la distribución radial de probabilidad de los orbitales. Ahí tenemos la del 1s, la del 2s y la del 3s, que muestra lo que yo digo. Yo tengo un electrón en el orbital 1s, tiene una altísima probabilidad de estar acá, a esta distancia del núcleo. El de 2s a esta distancia, que es mayor, y el del 3s a esta distancia, que es aún mayor. Entonces, cuando aumenta el número cuántico principal del orbital en el que está el electrón más externo, aumenta el radio. ¿Por qué? Porque ese orbital tiene un máximo de probabilidad de encontrar el electrón que está más alejado del núcleo. ¿El núcleo lo quiere agarrar como fuerza? Sí, pero está lejos. ¿Sí? Y siempre va a haber un balance entre la fuerza con que el núcleo tira del electrón y la distancia a la que el electrón se va a quedar. ¿Sí? Entonces, cuando yo bajo en un grupo, lo que pesa y lo que determina que el tamaño atómico aumente es un aumento en el número cuántico principal del orbital en el que está el electrón. ¿Qué le pasa al Z efectivo? Aumenta, pero no alcanza ese aumento para hacer que los elementos se achiquen. Aumenta, pero igual los elementos se agrandan. ¿Por qué? Porque el electrón se coloca más lejos. Se coloca en un orbital que tiene un máximo de probabilidad que está más lejos del núcleo. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? La pregunta que les hice es una pregunta con trampa. Es una pregunta que siempre hago porque se crea esa confusión. Como parece que el tamaño aumenta, parecería que el Z efectivo disminuye. Y eso no es posible. Les repito, siempre que Z aumenta, aumenta Z efectivo. No hay chance de que sea de otra manera. No hay ningún electrón que apantalle más que uno. ¿Está? Bien, ¿quedó claro eso entonces? ¿Sí? ¿Los convencí o no? Sí. Ok. Bien, y acá les pongo para que se terminen de convencer la tabla que ustedes ya conocen, la misma que vieron en Química General de zetas efectivos, ¿sí? Calculados por el método Clementi y Raimondi, no importa, donde se ve acá un electrón del litio que está en orbital 2s, tiene un Z efectivo de 1,28. Y si miramos el elemento que está abajo del litio en la tabla periódica es el sodio, ¿sí? El sodio tiene su electrón más cercano en orbital 3s y el Z efectivo aumentó de 1,28 a 2,51, casi al doble. O sea, el Z efectivo aumentó al doble. Sin embargo, el tamaño también aumentó. ¿Por qué? Porque ese electrón está en un orbital de número cuántico principal mayor y por lo tanto está ubicado más lejos del núcleo. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos una gráfica simplemente para mostrarles que hay un paralelismo bastante bueno entre los radios metálicos medidos y la distancia, digamos, y la posición del máximo de probabilidad de encontrar el electrón según el orbital en el que esté, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el litio que tiene su electrón en el orbital 2s, ¿sí? Y este sería el máximo de probabilidad de encontrarlo, ¿sí? Vieron que la relación no es una maravilla, pero es relativamente buena, ¿sí? Entonces, eso para qué nos hace pensar en que yo, cuando pienso en el radio de un átomo, si pienso en el número cuántico principal del orbital en el que está el electrón más externo, le voy a pegar bastante cerca al radio, digamos, ¿sí? Podemos utilizar eso, digamos, como herramienta, porque muchas veces si no tengo que ir a... ¿Cómo me doy cuenta si no sé qué le pasa al radio? ¿Sí? Tengo que ir a mirar los números. Una forma de predecir cómo es el tamaño de un átomo es saber cuál es el número cuántico principal del orbital en que está ubicado su electrón más externo, porque como se ve aquí hay una buena correlación entre los radios medidos y la posición de ese máximo de probabilidad. Bien, en definitiva, en un grupo el tamaño aumenta. Y en un periodo, lo vimos hoy en la gráfica, ¿qué le pasaba? También aumenta. ¿En un periodo aumenta cuando me mueve el periodo de la derecha? Disminuye en el periodo de la derecha. Disminuye por el aumento de Z efectivo. Ahí va, disminuye por el aumento de Z efectivo. Entonces vamos a volver a mirar acá, vamos a utilizar los mismos argumentos, porque no vamos a hacer trampas al solitario. El argumento que usamos para el grupo, vamos a ver si no se aplica acá para el periodo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me muero en periodo de la derecha? El electrón que voy agregando
va a ir a un orbital que tiene el mismo número cuántico principal que el electrón anterior. Por ejemplo, si miro acá yo en el periodo del sodio, ¿sí? Tengo el sodio que va a tener su electrón más externo en el orbital 3s. El magnesio también. El aluminio en el 3p, pero es 3 también. Es un orbital que tiene el mismo número cuántico principal. Y lo mismo si sigo moviéndome a la derecha, silicio, fósforo, azufre, etc. Y si ustedes se fijan, los máximos de probabilidad de encontrar el electrón en orbitales que tienen el mismo número cuántico principal es muy parecido. Entonces, en este caso, el argumento de que por tener número cuántico principal más grande se va a ir el electrón va a estar más lejos, no. Porque el electrón va a estar más o menos a la misma distancia del núcleo, porque va a estar en un orbital que tiene el mismo número cuántico principal que el elemento anterior, el elemento que tiene z-1. Entonces, si no, el argumento del número cuántico principal en este caso no funciona, ¿qué argumento me queda? El argumento del aumento del z efectivo, ¿sí? Cuando yo me muevo a la derecha en el periodo, z va aumentando en 1, ¿sí? Y el z efectivo no aumenta en 1. ¿Por qué? Porque hay electrones entre el electrón más externo y el núcleo que apantallan ese aumento de la carga efectiva, ¿sí? Ese aumento de la carga efectiva cuando yo me muevo a la derecha en el periodo hace que haya una disminución del tamaño. Ahí tienen una tabla de vuelta, la misma z efectiva, vamos a mirar lo mismo. Ahí tenemos para litio, vamos a movernos ahora en el periodo, ¿verdad? Litio y beridio, fíjense, 1,28, 1,91, el aumento de z efectivo que da lugar a una disminución del tamaño, porque el núcleo agarra más fuertemente a ese electrón. Y si me sigo moviendo para el bloque P, acá, boro, carbono, etcétera, de nuevo tenemos un aumento de z efectivo, tanto para los S como para los P, ¿sí? Y otra cosa que se ve claramente en esta gráfica es que los electrones que están en el mismo nivel cuántico principal apantallan muy poco a los otros. Porque fíjense que la diferencia de z efectivo entre un electrón S y un electrón P es casi nada, ¿sí? Muy pobrecita. Es como si estuvieran todos en el mismo balde, digamos, en el mismo batch, ¿sí? O sea, hay en definitiva, concluyendo, hay una disminución del tamaño cuando me muevo a la derecha en periodo, en términos generales, porque hay un aumento del z efectivo. Así que en un periodo el radio disminuye, ¿sí? Y en un grupo, como dijimos, aumenta. En el grupo aumenta porque aumenta el número cuántico principal del electrón más externo, del orbital del electrón más externo. En un periodo disminuye porque aumenta el z efectivo y el electrón está en un orbital que tiene igual número cuántico que el elemento anterior, ¿sí? ¿Quedó claro esto hasta acá? ¿Sí o no? ¿Se durmieron ya? Sí. ¿O están ahí? Sí, Ok, sí. están ahí. Sí, sí, sí. Bien. Bien, estamos bien. Y ahora la pregunta capaz que mañana hago TPIE. La pregunta... es el que tengo por último. ¿Alguien tiene el micrófono Tranqui, abierto? tranqui, yo tengo... ¿Pueden cerrar los micrófonos, porfa? Disculpen. Los abren de vuelta cuando quieran hablar. La pregunta del millón es, ¿por qué es tan importante saber cómo varía el radio de un elemento a lo largo de la tabla periódica? ¿Para qué importa? Y ahí tengo una preguntita para ustedes. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes depende del tamaño atómico o del tamaño iónico? En esta puede haber más de una respuesta correcta, o sea, pueden votar más que una. Todas cosas que vieron en química general. A ver si empezamos a sacar las telarañas. Tengo que... Oculté los resultados. A ver, 40 respuestas. Juéguensela que acá nadie los ve. Es mejor que contestar en el teórico presencial porque no les vemos las caras. En ese sentido es mejor, en el sentido de que no nos vemos las caras es feo.
Por lo menos siento que no estoy hablando sola contra la pantalla acá, si ustedes contestan. Ah, muy bien, ya tenemos cerca de 100, así que voy a mostrar los resultados. Muy bien. Y la energía de enlace ganó, pero todos tienen votos. Y la respuesta es correcta. La respuesta es que todas estas magnitudes dependen del tamaño del átomo. La energía de red, ¿se acuerdan de la energía de red? La energía era la energía que mantenía unida a una red cristalina de un compuesto iónico. Era como una especie de la medida de la fuerza del enlace iónico, ¿sí? Y la energía de red dependía ¿de qué? Inversamente del radio del anión y del radio del catión. ¿Se acuerdan? Era una fórmula aquella de Kapuscinski, ¿se acuerdan? Que dependía inversamente del radio del anión y del radio del catión. Entonces, del radio del catión y del radio del anión. O sea, si yo quiero ver cómo varía la energía de red en un grupo, por ejemplo, para un determinado compuesto, una determinada serie de compuestos iónicos, tengo que ver cómo varía el radio. Es la única manera de darme cuenta. La energía de enlace también depende del tamaño del átomo, ¿sí? Y vamos a ver con más detalle después, porque ustedes ya lo habrán visto, que la fuerza del enlace tiene que ver con el número cuántico principal de los electrones que se están enlazando y por lo tanto tiene que ver con el tamaño del átomo. Me refiero a la energía del enlace covalente, ¿sí? Parándome en distintos modelos. La estructura cristalina que puede tener un compuesto iónico también va a depender del tamaño, porque no cualquier estructura cristalina, digamos, no cualquier ocupación del espacio sirve para cualquier compuesto, ¿sí? Porque si yo tengo un catión muy grande, no entra en cualquier hueco de cualquier estructura de aniones, ¿verdad? Así que también depende de los tamaños iónicos. La solubilidad también depende del tamaño, porque la solubilidad de un compuesto depende de su energía de red, porque hay que romper la red, ¿sí? Y la fuerza de la red depende del tamaño, y además después hay que hidratar los iones, y esa deshidratación, como vamos a ver más adelante, también depende del tamaño, y por lo tanto la solubilidad de los compuestos también depende del tamaño del anión y del catión. Y los puntos de fusión y ebullición también dependen del tamaño, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando estamos hablando de compuestos que son moleculares. Yo quiero mirar los puntos de fusión y ebullición, la variación en el grupo de los halógenos, ¿sí? Eso depende de la magnitud de las interacciones de Van der Waals, que dependen del tamaño de la molécula, que a su vez depende del tamaño del átomo. O sea, van a ver que el argumento, esto es por el tamaño, va a ser un argumento que vamos a repetir muchísimas veces a lo largo del curso, ¿sí? Así que nos tiene que quedar clarísimo cómo es la variación periódica de los radios de los elementos. Muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos de radios metálicos, simplemente acá en el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 13. Como ven, la variación a la bajada en el grupo no es regular para todos, hay irregularidades en todos lados, algunos aumentan de tamaño más rápidamente que otros, y eso lo vamos a ir a ver con detalle a cada uno, ¿sí? ¿Por qué en el grupo 13 no incluía el boro? Vieron que puse ahí el radio metálico para los alcalinos tárreos y para el grupo 13, pero sin el boro. ¿Qué me pasó? ¿Me lo olvidé? Porque es un metaloide. El boro es casi un no metal, ¿sí? Sí, le podemos tratar con cariño y decirle metaloide, pero es casi un no metal. Entonces no tiene una estructura cristalina metálica, no tiene una estructura metálica en la que yo pueda medir un radio metálico. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy midiendo acá es radio metálico, tendencias periódicos radios metálicos. Y por eso el boro no está, porque el boro, ¿sí? en su forma elemental, no tiene una estructura de tipo metálica, tiene una estructura de tipo de red covalente, parecida del tipo como la del carbono, pero no como la de un metal, ¿sí? Entonces por eso no lo puedo poner ahí, porque no existe un radio metálico. ¿Por qué les hago esta observación? Porque ojo cuando uno compara y cuando uno lee números, ¿sí? No puedo comparar papas con moñatos. El radio metálico es para los metales, en el caso del boro sería un radio covalente, ¿sí? Entonces, ojo cuando hacemos comparaciones, tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos comparando. Acá tenemos una de vuelta, tendencia de los radios metálicos ahora para los elementos del bloque D. De vuelta, irregularidades. Dijimos que los radios aumentaban al bajar en los grupos y fíjense lo que pasa en el bloque D. De la primera serie, que sería el azul, del periodo 4, para abajo aumenta, pero después, en la tercera serie, los tamaños son muy parecidos. ¿Alguien se acuerda por qué era eso? También lo vieron en química general. La contracción planetaria.
Era por la contracción lantánica, lantánida, exactamente. Era porque cuando yo voy del zirconio al hafnio, el aumento del Z efectivo es mucho más grande que cuando yo voy del titanio al zirconio. Dijimos que el aumento de Z efectivo cuando yo bajo en un grupo no importa mucho, porque gana que el electrón esté en un orbital con un número cuántico principal mayor. Pero cuando yo voy del zirconio al hafnio, el Z efectivo aumenta tanto que ahí me empieza a pesar de que el electrón está en un orbital con un número cuántico principal mayor, el Z efectivo empieza a pesar y hace que el aumento de tamaño no sea tan grande. ¿Y por qué digo yo, estoy insistiendo desde hoy que hay un aumento de Z efectivo mucho mayor? Porque acá en el medio, después del lantano, no viene el hafnio. Después del lantano vienen toditos los lantánidos, 14 lantánidos, cada uno aumenta Z en 1, ¿sí? Fíjate que Z efectivo aumenta poco, pero aumentan un montón, 14 pedacitos chicos, aumenta de forma de que cuando llego al hafnio, el Z efectivo aumentó un montón. Entonces me empieza a pesar en la determinación del radio, a pesar de que en el resto de los grupos no pesa, ¿sí? Eso es lo que se le llama el efecto de la contracción lantánea, sí. ¿No pasaba también una cosa como que los electrones que se iban agregando iban a orbitales F o una cosa así? Sí, eso es lo que pasa en los lantánidos, ¿no? Yo aumento el Z en 1 y el electrón que agrego va a un orbital F. Ese orbital F, en realidad, es un orbital que es poco apantallante. Entonces, el aumento del Z efectivo que yo tengo cuando voy de un lantánido al de al lado es poquito. En realidad aumenta poquito, pero los lantánidos son 14. Entonces, cuando yo aumenté 14 poquitos, el Z efectivo aumentó un montón. Que aumente poquito es por la razón que vos decís, porque van a orbitales F, ¿sí? Entonces el Z efectivo aumenta poquito en cada lantánido, pero en el total de 14 aumentó un montón, ¿sí? Y cuando llego al hafnio vuelvo acá a la tercera serie de transición D, el Z efectivo aumentó mucho y eso finalmente tiene un efecto sobre el tamaño que hace que el zirconio y el hafnio tengan tamaños parecidos, ¿sí? Ojo acá, esto lo vieron en química general y lo vamos a volver a ver igual. Ojo con el nombre, la contracción lantánida es la contracción del tamaño por aumento del Z efectivo a lo largo de los lantánidos. Que el tamaño de zirconio y hafnio sean iguales es una consecuencia de la contracción de los lantánidos. Y yo siempre pensaba, cuando yo estudié hace muchísimos años este tema, pensaba, ¿por qué la contracción lantánida tiene nombre de contracción lantánea si en realidad como contracción es la más chica que hay dentro de los períodos? Porque lo que decía el compañero de que los electrones están en orbitales F. En todos los períodos hay una contracción. Hay una contracción S, una contracción P, una contracción D. La lantánida, ¿por qué tiene nombre? Y las otras no, porque tiene consecuencias, que son estas que estamos viendo, ¿sí? Que los tamaños de los elementos de la segunda y tercera serie de transición sean parecidos. Y que los tamaños sean parecidos implica que todas las propiedades que tienen que ver con el tamaño, las que vimos y muchísimas otras más, sean parecidas. Y por lo tanto el comportamiento químico de los elementos del quinto y sexto periodo sean parecidos, ¿sí? Entonces la contracción lantánida, a pesar de ser una contracción pobre, pero de muchos elementos, tiene consecuencias muy importantes sobre el comportamiento porque afecta de esta manera los tamaños, ¿sí? Y acá de vuelta, más tendencias periódicas, pero ahora de los radios covalentes. ¿Por qué ahora radios covalentes? Porque fíjense dónde estoy. Estoy del lado de los no metales. Los metales no forman redes metálicas, así que no puedo definir un radio metálico. Los no metales se unen consigo mismos formando redes covalentes o moléculas, pero por enlace covalente, ¿sí? Y ahí tenemos de vuelta los aumentos del tamaño de los grupos 14 al 17, lo bajan el grupo. De vuelta, algunas irregularidades, algunos cambios de pendiente, que ya vamos a ir explicando con más detalle cuando lleguemos a esos grupos, ¿sí? Por ahora, lo que queremos es un panorama general. Bien, y de vuelta, como lo que muchas veces nos importa para algunas propiedades no son solo los radios atómicos de los elementos neutros, sino también los radios iónicos, vamos a ver cómo varían los radios iónicos. Y ahí tenemos, por ejemplo, para los alcalinos, cómo varían los radios iónicos, ¿sí? En las pelotitas que tienen fondo rosado están los radios iónicos y estaría el átomo neutro. Como ya dijimos, el ion positivo siempre es más chico que el átomo neutro y cuando bajo en un grupo sigue la misma tendencia exactamente que la del átomo neutro, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando yo me muevo a la derecha en un periodo, ¿sí? Ahí tenemos de vuelta litio, berilio, boro.
El boro S, boro más 3, no sé en qué compuestos existe, en algún compuesto hipotético o uno muy poco estable, porque en general el boro no forma iones, porque como dijimos, se parecería más bien a un no metal y forma más bien compuestos covalentes. Pero bueno, alguien parece que encontró algún boro que pudo ponerlo en el modelo iónico y midió su radio, por eso tenemos un boro 3 más. Fíjense que hay una disminución del tamaño cuando me muevo a la derecha en el periodo, igual que con los átomos neutros, ¿sí? Cuando hablo de los aniones pasa exactamente lo mismo. Ahora los aniones, que son los que tienen fondo celeste, son más grandes que el correspondiente átomo neutro, bastante más grandes, y su tamaño sigue la misma tendencia que la de los átomos neutros, ¿sí? Eso también lo tenemos claro, porque lo tenemos que tener claro porque muchas veces, como les decía hoy, no nos importa el radio atómico, sino nos importa el radio iónico. Por ejemplo, cuando estoy hablando de compuestos iónicos, ¿sí? Que lo que tienen son iones. Entonces lo que nos va a importar son los radios iónicos. Muy bien. Otra de las propiedades que dijimos que íbamos a repasar era la energía de ionización, ¿sí? ¿Se acuerdan? La energía de ionización era la energía necesaria para sacar un electrón de un átomo neutro en estado fundamental y en estado gaseoso, ¿sí? Ahí tenemos lo que sería la primera energía de ionización del átomo A, ¿sí? Corresponde a la ecuación que ustedes ven ahí, pero también se pueden definir el resto de las energías, las sucesivas energías de ionización. Si yo quiero generar un ion más 2, la energía que me cuesta, ¿cuál es? ¿Es I2? I1 más I2. I1 más I2, exactamente, porque fíjense cómo está definida I2. I2 está definida desde el ion monopositivo al ion dipositivo. Por lo tanto, si yo tengo el átomo neutro y quiero pasar al ion más 2, tengo que sumar I1 más I2. ¿Qué signo tienen las energías de ionización? Positivos. Positivos. Siempre hay que darle energía al átomo para sacarle un electrón. Ese electrón está ahí agarrado fuerte por el núcleo, así que hay que darle energía para sacar el electrón. Las energías de ionización son siempre positivas, como dice ahí, y cada vez más grandes a medida que aumenta n, o sea, la I2 es más grande que la I1, la I3 es más grande que la I2 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque cuando yo ya tengo el ion monopositivo, tengo que sacar un electrón de una especie que tiene una carga positiva. Eso me cuesta todavía más energía, ¿sí? Simplemente repaso de lo que era entonces la energía de ionización y vamos a ver de vuelta cómo varía la energía de ionización en la tabla periódica. Y ahí tenemos casi que la misma diapositiva que la del tamaño, pero invertida, ¿sí? Las más altas energías de ionización las tienen, como se ve ahí, los gases nobles, y las más bajas energías de ionización, los elementos alcalinos, ¿sí? Lo que nos muestra cómo varía la energía de ionización cuando me muevo a la derecha en el periodo. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Y si miramos cada uno de los grupos, los de los alcalinos y los de los gases nobles que se ven peor, ¿qué le pasa cuando bajo en el grupo? Aumenta. La energía de ionización, cuando bajo en el grupo, disminuye. Fíjense acá, helio, neón, criptón, xenón, voy bajando, va bajando. Y acá lo mismo, litio, sodio, rubidio, cesio, va bajando. Está medio fea la escala, pero la energía de ionización disminuye. La energía de ionización tiene una variación que es opuesta a la del tamaño. ¿Les parece que es razonable eso? ¿Por qué será así? ¿Por qué la energía de ionización disminuye cuando bajo en un grupo? Porque los electrones se encuentran más lejos del núcleo. Exactamente, dijimos que el tamaño aumentaba, o sea, el electrón ese que quiero sacar, el electrón más externo, está más lejos del núcleo y por lo tanto está menos atraído, porque la atracción depende de la fuerza, pero también de la distancia. Si el electrón está más lejos, la fuerza con el que el núcleo lo puede atraer es menor y por lo tanto es más fácil sacarlo. Tengo que darle menor energía, hay menor energía de ionización. Bien, y cuando me muevo a la derecha en el periodo pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando yo me muevo a la derecha en un periodo dijimos que el Z efectivo aumentaba, por lo tanto el tamaño disminuía, ¿sí? Y tanto el aumento del Z efectivo como la disminución del tamaño hace que la energía de ionización aumente, o sea, sea cada vez más difícil sacar un electrón cuando me muevo a la derecha en el periodo, ¿sí? O sea, en un grupo la energía de ionización disminuye hacia abajo y aumenta en un periodo a la derecha. Los argumentos son exactamente los mismos que en el caso del tamaño que ya discutimos, ¿sí? Muy bien. Y de vuelta la pregunta del millón. La energía de ionización, ¿importa? ¿Para qué importa? ¿Para qué me estoy tomando yo este santo trabajo de volver a repasarlo? Una cosa que ya vieron en química general, que es la variación de la energía de ionización.
Y ahí les pongo una preguntita. Dice, los elementos con bajas energías de ionización tienden a formar cationes, se comportan químicamente como metales, se encuentran en la leche de la tabla periódica. Puede haber más de una respuesta correcta. ¿No ven el código, no? Ah, ahora sí. Bueno, tienden a formar cationes, va ganando por goleada. Y esa respuesta es correcta. Si un elemento tiene una baja energía de ionización, es fácil sacar un electrón, y cuando yo saco un electrón, ¿qué es lo que pasa? Formo un catión. ¿Sí? O sea, los elementos que tienen bajas energía de ionización tienen tendencia a formar cationes. La rosada dice, se comportan químicamente como metales. Ese ya no tuvo tantos adeptos. A ver, pensemos lo siguiente. ¿Quiénes de la tabla periódica forman cationes? ¿Los metales o los no metales? Los metales. Los metales. Piensen en cualquier compuesto iónico que se les ocurra. Cloruro de sodio. ¿Quién forma el catión? El metal. ¿Sí? Sulfuro de hierro 3. ¿Quién forma el catión? El metal. ¿Sí? Entonces, el tener baja energía, el tener bajas energías de ionización es una característica de los metales en la tabla periódica. ¿Sí? Y la última decía, la roja se encuentra a la derecha de la tabla periódica. Los que tienen bajas energías de ionización están a la derecha o a la izquierda de la tabla periódica. A la izquierda. Están a la izquierda, ¿sí? Dijimos que la energía de ionización aumentaba para la derecha, ¿sí? Entonces, en definitiva... Sí, te escucho. Perdón. Sí. Viste que la pregunta dice se comportan químicamente como metales, pero nosotros dijimos que el tener baja energía de ionización es característica del metal. Si esto fuera un verdadero falso, por ejemplo. Sí. A mí ahora me confunde porque, por ejemplo, no es que el tener baja energía de ionización es que haga que se comporten como metales, es que por ser metales o no. Bueno, No, es no sé. este huevo de la gallina, no sé contestarte esa pregunta. En realidad los metales tienen como característica tener bajas energías de ionización y por lo tanto forman cationes. O sea que si yo tengo un elemento que tiene baja energía de ionización, ¿puedo decir es un metal? Sí, seguramente. Seguramente. Si va para atrás y para adelante, es que va para sí, va para todos lados, por eso te decía que es lo del huevo de la gallina. Y una cosa, tengan en cuenta que yo cuando hago estas preguntas del Mentimeter, no presto mucha atención a cómo las redacto, ¿no? Entonces a veces puede pasar que haya alguna cosa ambigua, pero en este caso no. Los metales tienen bajas energías de ionización. Y fíjense, si miramos la tabla periódica, que era lo que venía a continuación, a ver si lo logro. Ahí. ¿Quiénes son los metales? Los que están de este lado. ¿Sí? Los que tienen bajas energías de ionización. Y cuanto más baja la energía de ionización, mayor es el comportamiento, o sea, el comportamiento más típicamente metálico. ¿Qué es lo que le pasa a los alcalinos a los alcalinotarios? Van a ver cuando vean la química del bloque S, que los alcalinos alcalinotarios son los abanderados del comportamiento metálico. ¿Sí? O sea, cumplen todas las condiciones para ser buenos metales. Cuando me voy moviendo un poquito a la derecha, ya ahí a veces alguna cosa empieza a fallar sobre el comportamiento metálico, y cuando ya me acerqué acá a esta zona dudosa de celestito claro, ahí no está tomada la decisión, ¿sí? Si son metales, o sea, tienen energías de ionización que son intermedias, entonces en realidad no sabemos si se van a comportar o no como metales, ¿sí? Va a depender, en algunas circunstancias se van a comportar como elementos metálicos y en otras circunstancias no, ¿sí? Lo que sí vemos en este caso es un aumento del carácter metálico al bajar en los distintos grupos, ¿sí? Porque la energía de ionización aumenta a la derecha pero disminuye para abajo, entonces hasta acá, en la parte de abajo del bloque P, muchos se comportan como metales. Esta es otra cosa, una característica muy importante que vamos a ver después en los elementos del bloque P, que es el aumento del carácter metálico.
al bajar en cada uno de los grupos. Y ya cuando me paso al celeste, los celestes tienen energías de ionicización altas, entonces no tienden a formar cationes. ¿Sí? ¿Vieron el boro que yo les decía hoy que el boro 3 más no es una especie muy común? Bueno, el boro está pintado ahí de clarito, o sea, no está muy decidido, digamos, en cómo se va a comportar. ¿Sí? Entonces la energía de ionicización es una característica que define, que diferencia a un metal de un no metal, ¿sí? Y hace que nada más ni nada menos tengamos esta clasificación entre metales y no metales en la tabla periódica, ¿sí? Bien, otra propiedad periódica muy relacionada es la afinidad electrónica, ¿sí? La afinidad electrónica, también lo habían visto ustedes, es la energía necesaria para agregar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso y en estado fundamental, ¿sí? Las afinidades electrónicas en general son negativas, o sea, es un proceso energéticamente favorable, ¿sí? Porque yo tengo el electrón que va a ingresar a ese átomo, va a ser atraído por el núcleo y eso va a ser un proceso favorable, ¿sí? Todo lo contrario de lo que pasa cuando quiero sacar el electrón. Pero en algunos casos no es positiva, en algunos casos no es negativa, es positiva. O sea, puede ser tanto negativa como positiva, aunque en la mayoría de los casos es negativa, ¿sí? También se definen, como hicimos para la energía de ionicización, las afinidades electrónicas sucesivas, ¿sí? Y siempre las afinidades electrónicas, excepto la primera, todas las demás siempre son positivas, ¿sí? Porque estoy tratando de agregar un electrón a un átomo que ya va a tener una carga negativa, ¿sí? Eso es un proceso que es energéticamente desfavorable. Y otra cosa que va a suceder es que cuando yo sumo la primera con la segunda energía de ionización, por ejemplo, cuando quiero formar un catión 2-, un anión 2-, perdón, por ejemplo, un anión óxido, la suma de la primera más la segunda siempre es positiva, o sea, la segunda es más grande que la primera, ¿sí? Al igual que pasa entonces con las energías de ionización. Y ahí tenemos un resumen de cómo es el comportamiento. Acá les puse algunos números simplemente para que vean, o sea, saqué los metales de transición del medio. Si ustedes se fijan, la mayoría de los números de las primeras afinidades electrónicas son negativas, o sea, es un proceso energéticamente favorable. Las más negativas son las de los halógenos, aumenta a la derecha. Pero tenemos algunos positivos clarísimos que son los gases nobles y los alcalino-térreos, ¿sí? ¿Por qué tenemos esos claramente positivos? Porque en el caso de los gases nobles tenemos una configuración de capa llena, ¿sí? Y por lo tanto, el electrón que yo voy a agregar va a un orbital que tiene un número cuántico principal mayor que el correspondiente gas noble, y por lo tanto está más alejado del núcleo, y por lo tanto va a estar poco atraído, y ese proceso va a ser poco favorable, ¿sí? Eso es en el caso de los gases nobles. En el caso de los alcalino-térreos pasa lo mismo. El orbital S, ¿sí?, ya tiene sus dos electrones. El electrón siguiente va a ir a un orbital P que tiene el mismo número cuántico principal, pero está más alejado del núcleo, ¿sí? De todas maneras, y hace que ese proceso sea energéticamente desfavorable, ¿sí? Después hay otras irregularidades, como acá el nitrógeno, que tiene que ver con energías de correlación de carga, que vamos a ver con detalle un poco más adelante, pero si miran ahí, en general se cumple lo que les dije, la mayoría negativas, algunas, y tenemos cómo explicarlas, son positivas, ¿sí? Y una cosa muy importante, esta es la variación periódica, menos periódica, por decirle de alguna manera, un poco más pobrecita. Estos son los valores absolutos de las afinidades electrónicas, ¿sí? Pero vemos lo mismo que se veía en la tabla anterior, ¿sí? Una disminución al bajar en el grupo, ¿sí? Y un aumento a la derecha en el periodo. Pero una cosa importante de las energías de ionización es la magnitud, de las afinidades electrónicas, la magnitud respecto a las energías de ionización. Las energías de ionización, una cosa que está bueno que ya se lo vayan quedando en algún lugar de la mente, rondan entre los 300 y los 3000 kJ por mol, ¿sí? Números grandes de energía. O sea, en algunos casos, cuando son más de una energía de ionización sumada, comparables con una energía de red. O sea, números grandes. Las afinidades electrónicas varían entre 3 y 30, o sea, números mucho más chicos, ¿sí? Ahí vemos en esta gráfica, se ve exactamente eso, ¿sí? La variación periódica es muy similar, la de la energía de ionización y la de la afinidad electrónica, pero los números son mucho más chiquitos. Entonces, en general, la afinidad electrónica, cuando compite por algo con la energía de ionización, siempre pierde, ¿sí? Siempre la va cantante, la va a llevar la energía de ionización de un átomo, ¿sí? La afinidad electrónica no pincha ni corta, ¿por qué? Porque son valores mucho más
pequeños que los correspondientes a las energías de ionización. Muy bien, así que nos queda por último, antes de terminar, la electronegatividad. ¿Sí? Vamos a saltear esto que era la definición de la electronegatividad, el Mentimeter, para poder terminar por acá. La electronegatividad es la fuerza con la que un átomo atrae los electrones del enlace covalente. No cualquier electrón que anda volando por ahí. Los electrones del enlace covalente. Y por eso les decía hoy yo que la electronegatividad no es estrictamente una propiedad atómica. Es una propiedad de un átomo que está enlazado. Si no está enlazado, la electronegatividad en realidad no tendría sentido, porque es, como les repito, entonces la fuerza con la que un átomo atrae los electrones del enlace covalente. Y esa electronegatividad no se puede medir, ¿sí? No hay cómo medirlo. Entonces lo que se hace es calcularlo con distintas escalas. Distintos autores han generado escalas de electronegatividad. ¿Sí? La de Pauling, que tiene que ver con energías de enlace, la de Mulliken, que es un promedio entre la energía de ionización y la electroafinidad, que desde el punto de vista de verla como una propiedad periódica, la electronegatividad es la más intuitiva, y después tenemos la del Rodolfo, que ve la electronegatividad como tal cual como lo acabamos de definir, ¿sí? Como una fuerza con la cual el átomo atrae el electrón y queda en función de la carga del electrón, por supuesto, el Z efectivo y el radio covalente. ¿Por qué? Porque es en el enlace covalente, ¿sí? Las escalas dan lugares a números distintos, pero lo único importante es que dan lugar a la misma tendencia, ¿sí? Uno mira, si comparo electronegatividades, tengo que compararlas dentro de la misma escala, porque los números son distintos, pero las tendencias son exactamente la misma. Y si miramos la escala de Mulliken, que es la más intuitiva de todas, nos damos cuenta que si podemos definir la electronegatividad como un promedio, válgase promedio, esa resta, entre la energía de ionización y la afinidad electrónica, y dijimos hace un minuto que cuando la energía de ionización y la afinidad electrónica compiten, siempre la voz cantante la lleva a la energía de ionización porque es una magnitud mucho más grande, entonces es fácil darse cuenta que la variación periódica de la electronegatividad va a ser la misma que la energía de ionización. O sea, disminuye en un grupo para abajo y aumenta en un periodo a la derecha, como se ve en esta gráfica, ¿sí? Ahí tenemos, si queremos podemos mirar acá, la disminución en un grupo que se ve mejor de este lado y el aumento del periodo de la derecha. O sea, los átomos más electronegativos son los que están arriba y a la derecha de la tabla, ¿sí? Entonces, electronegatividad tiene la misma tendencia que la energía de ionización. Y como última cosa, entonces, lo que les decía recién, disminuye en un grupo y aumenta en un periodo. Y la pregunta que siempre nos hacemos al final cuando vemos una propiedad de este tipo, ¿a quién le importa la electronegatividad? ¿Para qué importa? Y eso más o menos todos lo tenemos internalizado porque es lo que nos graban a fuego en el liceo. La electronegatividad tiene que ver con la polaridad del enlace, ¿verdad? ¿Sí? Todos se acuerdan de eso. Y es tal cual así. Cuando yo tengo dos elementos que se unen y tienen una diferencia muy grande de electronegatividad, ¿qué es lo que sucede? Hay uno, el más electronegativo, que atrae tan fuertemente los electrones hacia sí que se los lleva del todo y da lugar a la formación de un anión. Por lo tanto, el otro elemento se transforma en un catión y el enlace que se forma es un enlace iónico. Cuando yo tengo elementos, átomos de electronegatividades similares, comparten los electrones, los agarran los electrones del enlace con la misma fuerza, tengo un enlace de tipo covalente no polar, ¿sí? Cuanto más parecidas sean las electronegatividades, menos polar va a ser ese enlace covalente. Pero si uno es más electronegativo que el otro, hay uno que atrae más fuertemente los electrones hacia sí, generan sobre ese átomo, sobre el más electronegativo, una densidad de carga negativa, dando lugar a un enlace covalente polar, a una polarización del enlace. Hay un átomo que va a estar con una densidad de carga positiva y otro que va a estar con una densidad de carga negativa, ¿sí? Y si la diferencia de electronegatividad es grande, pero no tan grande como para que la separación de cargas sea totales en un enlace iónico, lo que tenemos es un enlace iónico polarizado, que tiene dos componentes. Una que es de la atracción electrostática del anión y el catión que se forman, y además hay superposición orbitales. Hay un cierto carácter covalente de ese enlace iónico, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende todo eso? Depende de la diferencia de electronegatividad en los átomos. ¿Y por qué importa eso? Porque eso va a determinar el modelo de enlace que yo voy a aplicar a cada caso. Si yo tengo dos elementos de electronegatividades parecidas, van a formar compuestos covalentes,
¿sí? Si tienen electronegatividades muy distintas, van a formar compuestos iónicos y yo los tengo que encasillar en distintos modelos de enlace y en distintos comportamientos químicos. Y después están los del medio, ¿sí? Que bueno, que ahí que Dios nos ayude a ver cómo los encasillamos y en qué modelo los ponemos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poco en la clase que viene. Disculpen que me pasé 2 minutos, pero terminamos por acá y arrancamos con el repaso de enlace la clase que viene. Si me quieren hacer alguna pregunta.